Levítico capítulo 23 versículos del 6 al 8. El día 15 de este mes es la fiesta de los panes sin levadura, celebrada al Señor. Durante 7 días comerán panes sin levadura. El primer día tendrán una asamblea sagrada, no harán ningún trabajo laboral. Presentarán al Señor una ofrenda quemada durante 7 días. El séptimo día habrá una asamblea sagrada, no harán ningún trabajo laboral. Aunque era una fiesta independiente, estaba directamente relacionada con la Pascua. Cuando se lleva a cabo estas fiestas, se le consideraba como una sola fiesta, pero sus mensajes eran diferentes. La Pascua representaba la piedad y liberación de la esclavitud y la muerte. Asimismo, la muerte de Jesús representa el amor y la liberación de la esclavitud del pecado y por ende pasamos de muerte a vida. La fiesta de los panes sin levadura representa el sentido de urgencia de la misma, así como hoy es el día de salvación, no mañana, mañana no sabemos si llegará. Noten que había 2 sábados en esta fiesta. Un sábado de las fiestas no era lo mismo que un sábado del cuarto mandamiento. Un sábado de las fiestas podía caer en cualquier día de los 7 días de la semana. El sábado del cuarto mandamiento solo caía en el séptimo día. La levadura en estas fiestas representaba la malicia y la maldad. Primera de Corintios capítulo 5 versículos del 6 al 8. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense de la vieja levadura, para que sean una nueva masa, como lo son en realidad sin levadura, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. Mateo capítulo 16 versículos 11 y 12. ¿Cómo es que no entienden que no les hablé del pan? Pero guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les habló de guardarse de la levadura del pan, sino más bien de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La fiesta de Pentecostés, o fiestas de las semanas o fiesta de las primicias. Levítico capítulo 23 versículos del 9 al 16. El Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y hayan segado su mies, traerán al sacerdote un manojo de espigas como primicia de su siega. Este mecerá el manojo delante del Señor, para que sean aceptados. El sacerdote lo mecerá el día siguiente del sábado. El día que presenten el manojo, ofrecerán en holocausto al Señor un cordero de 1 año, sin defecto, con su ofrenda vegetal de 4 kilos de harina fina amasada con aceite. Esta es una ofrenda quemada al Señor, de grato olor. Su ofrenda para derramar será 1 litro de vino. No comerán pan, ni grano tostado, ni grano fresco hasta ese mismo día en que presenten la ofrenda a su Dios. Esto es un estatuto perpetuo a través de sus generaciones, donde quiera que habiten. Contarán 7 semanas completas desde la mañana siguiente al sábado, desde el día en que presentaron el manojo de espigas de la ofrenda mecida. Contarán 50 días hasta la mañana siguiente al séptimo sábado. Entonces presentarán una ofrenda vegetal nueva al Señor. El vino mencionado en Levítico capítulo 23 versículo 13 es el jugo de la uva sin fermentar. Deuteronomio capítulo 32 versículos 14 y 32, con lo mejor del trigo y de la sangre de uvas bebiste vino. La vid de ellos proviene de la vid de Sodoma, y de los campos de Gomorra. Sus uvas son uvas venenosas, sus racimos son amargos. Noten que en el versículo 14 es lo mejor y en el versículo 32 es veneno, 2 tipos de vino. Proverbios capítulo 20 versículo 1. El vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ello errare, no será sabio. En el día de preparación de la Pascua, el día 14 de Abib, se marcaba cierta porción de un campo de cebada para ser cortada en preparación de la presentación del día 16. 50 días después de 7 semanas que son 49 días, viene el día 50.
El nombre Pentecostés significa 50. El 14 de Aviv era el día que sacrificaban el Cordero Pascual. Si ponemos todo esto junto concerniente a Cristo, Cristo murió el 14 de Aviv, o Nisan, y cuando Él murió hubo un terremoto que abrió o se marcaron ciertas tumbas que luego resucitarían los que resucitaron con Cristo, que se pueden considerar como las primicias de la resurrección. Mateo capítulo 27 versículos del 50 al 53. Pero Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de hombres santos que habían muerto se levantaron, y salidos de los sepulcros después de la resurrección de Él, fueron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 22 y 23. Porque, así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Ya podemos ver que con Dios nada es casualidad, sino calculado con sabiduría infinita. Y si fuera poco, se nos dice que estas primicias serán presentadas después del sábado festivo, y Dios, para que no hubiera duda sobre la profecía de las primicias de la resurrección cuando asignó estas fiestas. Lo hizo después de un sábado de las fiestas y un sábado séptimo día a la misma vez. Era lo que los judíos llaman sábado solemne, se refiere a un sabbat, el día de descanso semanal, que cae en el mismo día que una fiesta judía importante, como la Pascua. Este día se consideraba doblemente sagrado, ya que combina el descanso obligatorio del sabbat con la solemnidad y el propósito de una festividad religiosa. Juan capítulo 19 versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación y para que los cuerpos no quedaran en la cruz en el sábado, pues era el gran sábado, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fueran quitados. Levítico capítulo 23 versículo 17. Desde los lugares donde habiten traerán 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 4 kilos de harina fina, cocidos con levadura, como primicias al Señor. En la Pascua, como había prisa, no podía esperar que el pan se leudara. Pero el versículo 17, en el día 50, o mejor dicho, en el día del Pentecostés, se nos dice que este pan tenía que hacerlo con levadura. ¿Qué pasa con la masa cuando se echa levadura? La masa crece. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés cuando Pedro predicó? Hechos capítulo 2 versículos del 1 al 6 y del 38 al 41. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron, repartidas entre ellos, lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablaran. En Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Pedro les dijo: Arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas. Pedro le predicó a las masas y la iglesia creció como un pan con levadura cuando se bautizaron 3,000 personas. Y si esto fuera poco, le puedes añadir lo que pasó en el cielo si lees Salmo capítulo 133, véase disertación número 101. Dios te bendiga, hoy y siempre.